Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a tomar otra vez el campo de salario de acá. Ya no estoy trabajando en sí con las preguntas generadoras porque estoy tratando de que entendamos ciertos elementos de configuración de campo de valor, así que vamos a modificar un poco la tabla. Bien, yo puedo agarrar varias veces el mismo campo, no solamente agarrar diferentes campos, sino que el mismo. E incluso puedo hacer esto también. Puedo poner acá, agrupar por cargo y por dependencia. Veamos acá si lo pongo en columna, me aparecen los cargos de las diferentes dependencias. Pero igual, esta tabla dinámica ya cuesta un poco leerla. Por lo tanto, es más adecuado, por ejemplo, poner la dependencia en filtro de informe y aquí selecciono sobre qué dependencia quiero trabajar o lo pongo acá en etiquetas de fila. Lo puedo poner arriba del cargo o abajo. Si lo pongo abajo, cambia ya la situación. Yo veo primero el cargo y dividido en lo que son dependencias. Y si lo cambio de orden, aquí tengo dependencias y los cargos del personal que está trabajando dentro de ella, ¿verdad? Acá. Entonces son dos cosas bien diferentes. Bueno, vamos a dejarlo en este caso como cargo y luego dependencia para que veamos aquí cómo trabajamos con este dato. Vaya, en este caso ya vimos lo que es el formato numérico para lo que son los campos de valor acá en formato. Y podemos observar que no solo hay para números, sino que para diferentes tipos, para fracciones, texto, porcentaje, hora, fecha, etc. Vaya, pero en este caso voy a quitar el campo de dependencia, lo voy a poner en filtro por un momento para que veamos un ejercicio un poco diferente. Bien, en este caso, como les mencionaba, yo puedo tomar el mismo campo que ya utilicé y utilizarlo otra vez, acá. Ya lo tengo dos veces, aquí tengo el campo de suma de salario. Pero en este caso yo no quiero, voy a hacer un poco más grande esto, yo no quiero con el campo suma de salario mostrar los salarios porque ya están acá, sino que quiero mostrar una opción que se llama mostrar valores como. Me voy a configuración de campo de valor y le voy a poner acá, le puedo cambiar el nombre, pero le voy a cambiar la operación de resumen en este caso. Bien. En este caso, la información se muestra como vienen los datos de origen, como moneda o como dinero, por así decirlo, o como número, para generalizar un poco. Pero si yo me voy a mostrar valores como, aquí tengo diferentes opciones en las cuales puedo ver la información desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, por defecto está la operación sin cálculo, significa que me va a mostrar estos datos tal como vienen de la tabla original, o sea, como números. Pero ¿qué tipo de operaciones tengo acá? Por ejemplo, tengo como porcentaje del total general. Vamos a darle clic y le doy a aceptar. Ahora vemos que aparece que estos salarios me los va a mostrar como porcentajes sobre el total general que tenemos acá de los salarios que estamos pagando. En este caso, esta es la cantidad de salarios que estamos pagando y este es el 100%, ¿verdad? Esto corresponde al 100%. Y aquí tenemos en porcentaje cuánto corresponde cada uno de estos montos. Entonces podemos saber a qué cargos les estamos pagando más y a qué cargos les estamos pagando menos. Por ejemplo acá, a los promotores les estamos pagando menos dinero, seguidos de este tipo de cargo, ¿verdad? Numerario, perdón. Bien, pero en este caso, eso es con respecto al por el total general. También puedo venir acá y cambiar esa operación de mostrar valores como, no por total general, sino que por total de columna, por ejemplo. Si le doy por total de columna, le doy a aceptar, no vemos cambio. ¿Por qué? Porque está totalizando esta columna como el 100%. Y aquí está desglosándola. Así que sería prácticamente casi lo mismo, pero en este caso el cambio es el siguiente. Por eso es que moví el campo de dependencia para acá. Si yo me voy acá y pongo la dependencia en columnas, sí, la tabla me queda grande, pero vamos a observar que aquí tenemos el total por cada columna al final. Este es el total por cada columna. Y tenemos acá, en este caso, los totales por cada fila. El total de salarios por fila, el total de horas extra por fila y el total de suma de salario por fila.
Como tenemos muchos campos, por eso ya la tabla se ve un poco difícil de leer, pero vamos a simplificarla un poco para que tengamos en cuenta cómo vamos a trabajar. Bien, voy a quitar lo que es un campo. ¿Cómo se quita un campo? Fácil, con clic y quitar campo. O si no, simple y sencillamente lo arrastro afuera a la sección de campos. Y con eso ya lo quité. Voy a quitar la suma de horas extra también. Y solo me quedo con el total de salarios y la suma de salarios. Bien, en este caso vamos a cambiar la dependencia para acá abajo para que lo veamos un poquito más organizado y vamos a ver aquí los salarios y sus porcentajes. Entonces, a los analistas les estoy pagando, por ejemplo, de mi total de salarios cancelados el 4%. Y aquí está el desglose de cuánto corresponde a cada una de las dependencias de la empresa. Entonces, vemos que esta información es muy útil para nosotros. Ahora, si queremos hacer primero ver por dependencia y luego por cargo, podemos ver que a la dependencia de administración le corresponde el 14.87, perdón, de lo que es el pago total de salarios. Y aquí está el desglose sobre a qué cargos les estoy cancelando su salario. Y así sucesivamente puedo ver los montos de pagos de salarios por cada dependencia. Claro que esta información ahorita en la tabla dinámica la estoy manejando de manera, por así decirlo, lo estoy modificando dinámicamente para hacer una demostración sobre cómo se utilizan. Pero cada tabla dinámica se recomienda que se cree en base a lo que dice el enunciado de una pregunta generadora, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos cumplir esta pregunta, tendríamos que adecuar la tabla dinámica a lo que nos están solicitando acá. Pero en este caso, bien, con el objetivo de aprender un poquito sobre este tema, estamos configurando estos campos así. Vaya, ahora voy a quitar la dependencia para hacer más simple la tabla otra vez y vamos a mostrar algo bien interesante. En este caso, veamos aquí otro tipo de configuración de este campo, de los porcentajes, con el mostrar valores como. Si yo me voy acá, yo puedo mostrar como porcentaje del total de fila. Si yo tuviera totales en la fila, en este caso, por ejemplo acá, vamos a ver los cargos, son bastante grandes, sí. Vaya, si yo tengo acá total de columna, en este momento tengo total de columna acá, aquí, pero si yo le cambio a total de fila, porcentaje del total de fila, le doy a aceptar, estos porcentajes me están totalizando cada fila como un 100%. Vaya, aquí tengo este 100% de esta fila. Por ejemplo, para los analistas, ese 100% se está dividiendo en estos datos que tengo yo acá, ¿verdad? Lo que es el 75% de pago de salarios le corresponde a la dependencia de personal con respecto a lo que es el cargo de analista y el 12.5% a presidencia y a servicios generales. Entonces estoy viendo los porcentajes con respecto a cada fila, no a cada columna como hace un momento, ¿verdad? Bien, pero para ello necesitamos ver los totales de fila y de columna. Estos que vemos acá, ya vamos a aprender a cómo mostrarlos u ocultarlos sin necesidad de modificar la tabla dinámica. O por ejemplo, yo no quiero los totales quiero disponer la tabla dinámica de esta manera, pero yo no quiero los totales de fila. En este caso, primero voy a hacer un cambio aquí con este dato, lo voy a poner como porcentaje de total de columna, le doy a aceptar. Y ahora lo que quiero que entendamos es que tenemos estos totales por columna y tenemos estos totales por fila, para una variable y para la otra. Este dato yo ya no lo quiero visualizar, estos dos datos, estos totales. ¿Cómo hago para ocultarlos? Pues muy fácil. Nos vamos a la pestaña de herramientas de tabla dinámica y aquí tenemos la pestaña analizar y la pestaña diseño. En la pestaña diseño yo puedo decir que yo no quiero que se muestren los totales generales. Puedo desactivarlo para filas y columnas, quito ambos. O puedo, por ejemplo, activado para filas y columnas tal como estaba, o puedo mostrarlo solo para filas o los totales solo para columnas. Entonces yo decido cómo quiero que quede configurada mi tabla. En este caso, lo voy a activar para filas y columnas y también quiero que veamos lo de los subtotales, pero para ver los subtotales tenemos que poner acá la dependencia junto con el cargo.
Veamos lo de los subtotales. Si le doy no mostrar subtotales, desaparecen los subtotales de cada una de las secciones de acá. Pero si yo le doy acá mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo, aparecen solamente abajo. Pero si le doy mostrar en la parte superior, aparecen arriba, y ahí depende de cómo nosotros queremos organizar nuestro informe, ¿verdad? Para esta información. Bien, otra cosa bien interesante, vamos a quitar la dependencia otra vez, de las tablas dinámicas es que me voy acá al campo de que estamos trabajando con mostrar valores como, y no solamente puedo mostrarlo como porcentajes, sino que hay otras opciones. Por ejemplo acá, diferencia de. Podemos ver acá que hay muchas opciones. Vamos a ver la diferencia de. ¿Qué significa diferencia de? Si yo le doy clic me va a decir, yo quiero mostrar estos datos con respecto a un dato base. Por ejemplo, en este caso ya vamos a hacer un cambio con los datos de aquí. Le voy a dar cancelar un momento para mostrar este ejercicio con unos datos más interesantes y voy a quitar el cargo. Vamos a poner en este caso en lugar del cargo lo que es el campo de fecha factura. Ahí está. Y aquí ya está agrupado por mes, enero, febrero, perdón, por día. Por día. Entonces yo puedo en este caso agrupar o desagrupar esta información. Si yo la desagrupo, podemos observar que me aparecen las fechas individuales de cada día, igual que como están en los datos de origen, acá. Generalmente aparecen desagrupados, así que lo que vamos a aprender en este momento es cómo agrupar esta información. Si yo le doy clic derecho y me voy acá a la opción agrupar, en este campo, ¿verdad? Me aparecen las opciones de agrupamiento para un campo tipo fecha. En este caso puedo agrupar por día, por mes, por trimestre o por año. Vamos a probar por año nada más. Y aquí defino si quiero todos los datos o solo uno. Le doy a aceptar y visualizamos solamente un año, porque todas las fechas que tenemos ahí son del año 2013. Vaya, entonces en este caso no me sirve mucho este dato. Lo voy a modificar y le voy a poner agrupado por trimestre, por año y por trimestre. Bueno, el año ya no lo necesito, lo voy a quitar. Lo dejo solo por trimestre. Aquí tengo los trimestres. Vaya. También puedo agrupar, en este caso es porque son fechas, ¿verdad? Si fuera tipo números se agrupa por rangos o por valores. En este caso voy a agrupar solo por mes y este dato me va a servir. Para aprender siempre la parte de, ya agrupé, ya aprendimos a agrupar, pero también vamos a utilizar este ejercicio tal como está en este momento. Bueno, la pregunta ya no nos está siendo útil por el momento, la vamos a descartar. Y vamos a ver lo siguiente, vamos a configurar el campo de suma de salario, el de los porcentajes, para que me muestre los valores como diferencia de. Aquí vamos a entender qué significa diferencia de. Bueno, yo le doy clic acá y me pregunta, quiero mostrar los valores como diferencia ¿de qué campo? Del campo fecha de factura. ¿Y en qué caso? En este caso, por ejemplo, con respecto al mes de enero. Le doy a aceptar. Y podemos observar que aquí aparece vacío, pero aquí aparecen cantidades negativas. ¿Qué significa eso? Significa que en enero yo tengo un valor y en los meses siguientes tengo menos cantidad de pago de salarios, por así decirlo. Vamos a tomar como base otro mes. Tomemos el mes de febrero. Ya vamos a entender un poquito qué significa esto. Mes de febrero. Ahora algunas cantidades aparecen positivas y otras negativas. Bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo tomo como base el mes de febrero, significa de que en enero cancelé más salarios que en febrero, porque la cantidad es positiva. En marzo y en abril también pagué más salarios que lo que es febrero. Pero en el mes de mayo el monto de salarios pagados es menor con respecto a mi mes base. Este análisis lo podríamos haber hecho con años, por ejemplo. Si yo tuviera aquí las ganancias de la empresa, tendría las ganancias por año, desde por ejemplo 2010 hasta 2017. Yo podría tomar como año base el 2010 y ver si en los demás años he tenido ganancias o pérdidas. Si yo tuviera datos de ventas, por así decirlo. Pero en este caso no tengo de ventas, sino que de salarios. Bien, entonces
ya podemos entender un poquito sobre cuál es la utilidad de lo que es esta opción de mostrar valores como, y tenemos que entender que para utilizar esta opción de mostrar valores como, tenemos que poner un campo en el cual vamos a modificar su visualización. Acá. ¿Qué pasa si en un futuro queremos regresar a los datos originales? Le damos acá en sin cálculo y le damos a aceptar. Y ya me aparecen los datos originales, pero sin el formato de moneda que configuramos. Bien, voy a quitar el campo suma de salario y me quedo solamente con este campo de acá. Si nos vamos aquí, también podemos sacar el total de los pagos que hacemos en deducciones por cada mes. O si yo quito el mes, en este caso puedo ponerlo por cargo o por dependencia o por cargo. O puedo hacer una tabla dinámica bien compleja en donde yo muestre para cada cargo desglosado por cada una de las dependencias y por mes. Entonces vamos a ver acá. Acá, y por mes. Veamos. Entonces aquí estoy mostrando, o pongo el mes aquí, para que sea un poco más detallado el desglose. O la dependencia acá, y así veo por mes para cada cargo y puedo analizar por cada una de las diferentes dependencias. Bien, entonces las tablas dinámicas son flexibles. Nosotros las modificamos de acuerdo a lo que necesitamos analizar en cierto momento. Esa es la idea básica de una tabla dinámica. Ahora voy a limpiar esta tabla porque vamos a pasar al siguiente punto. Hay un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta. Si yo pongo acá los meses, están agrupados. Los meses están agrupados acá, perdón, las fechas están agrupadas por mes. Aquí lo podemos desagrupar como vimos. Y hay que tener muy en cuenta que hay ciertas funciones de las tablas dinámicas que no son compatibles con otras. Por ejemplo, cada vez que yo haga una tabla dinámica basada en el mismo origen de datos, siempre están enlazadas unas con otras. Tienen algo que ver unas tablas dinámicas con otras, porque pertenecen al mismo origen de datos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo me voy a una nueva hoja de cálculo y creo una nueva tabla dinámica, vengo acá, en base al mismo conjunto de datos, y le doy a aceptar. Esta tabla dinámica que tengo acá aparentemente es independiente de la que tengo yo aquí. Pero si yo me voy, por ejemplo, a poner acá las horas extra en este caso por fecha, me aparece agrupado. Y yo en esta tabla dinámica yo no agrupé. ¿Qué pasa si yo desagrupo esta información? Me aparecen desagrupadas, pero en la otra también. Entonces, como pertenecen al mismo origen de datos, hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, si yo quisiera hacer este análisis de una otra tabla dinámica, también tengo que tomar en cuenta que hay ciertas restricciones. Por ejemplo, si yo agrupo un campo, agrupo por mes, yo ya no puedo crear, en este caso ya la tengo aquí la tabla, pero yo aquí ya no puedo crear lo que es ciertos ejercicios, como por ejemplo, voy a mostrar rápido un ejercicio que es el elemento calculado. Me va a aparecer un mensaje de error, porque por ejemplo, esta operación con tabla dinámica no la puedo realizar con una tabla que tenga datos agrupados, como estos. Entonces, ¿cuál es la solución para ese caso? Pues tendríamos que copiar la hoja de cálculo de los datos de origen y basar la otra tabla dinámica en la copia, si queremos conservar la tabla con los datos agrupados.